Secretaria niega entrada a hombre negro, sin saber que era el dueño de la empresa. Nuestro sueño es llegar a 1000 suscriptores antes de fin de año. Por favor suscríbete, dale me gusta, y sé parte del sueño también. Vamos que ya falta poco. Era una mañana como cualquier otra en las oficinas centrales de Harrison y CEO, una empresa de tecnología en auge que había ganado fama en los últimos años por sus innovaciones y por una cultura laboral que se enorgullecía de ser inclusiva. La recepción, situada en un moderno edificio de cristal en el centro de la ciudad, brillaba con la luz del sol que entraba a través de las paredes transparentes. La gente iba y venía, y la secretaria en el mostrador, una mujer joven llamada Rebecca, era la primera persona con la que cualquier visitante interactuaba. Ella estaba acostumbrada a recibir gente de todo tipo, desde los empleados de nivel junior hasta los ejecutivos de más alto rango. Pero esa mañana iba a ser distinta, aunque Rebecca aún no lo sabía. A eso de las 10 en punto, un hombre vestido de manera sencilla, con jeans oscuros y una camisa de manga larga, entró al vestíbulo. Era alto, de piel oscura y mirada serena. Parecía estar buscando algo mientras sus ojos recorrían el lugar, con un porte seguro que contrastaba con su vestimenta modesta. Se acercó al mostrador con una leve sonrisa, listo para preguntar por la persona con la que había estado en contacto sobre una reunión importante. Rebecca, al ver su aspecto, frunció el ceño y cruzó los brazos. Sin que él dijera nada, ella se adelantó. «Disculpe, señor, ¿puedo ayudarlo?» Él asintió amablemente, pero antes de que pudiera responder, Rebecca continuó, con un tono un tanto seco. «Esta es una zona privada. Solo el personal autorizado y los visitantes con cita pueden estar aquí». El hombre sonrió con paciencia, dándose cuenta de que ella lo había juzgado de inmediato. Sin embargo, mantuvo la calma. «Claro, estoy aquí para una reunión con el equipo de dirección», dijo con voz tranquila. Rebecca lo miró de arriba abajo, examinándolo como si buscara algún indicio de que él realmente tuviera algo que hacer allí. La incredulidad en su rostro era palpable. «¿De verdad?», preguntó ella, sin disimular su escepticismo. «¿Tiene una identificación o algún tipo de confirmación de la cita?». El hombre asintió y buscó en su bolsillo una tarjeta de identificación que llevaba por costumbre, pues le gustaba pasar desapercibido entre su propio personal y conocer el ambiente de trabajo de primera mano. A medida que buscaba la tarjeta, Rebecca, visiblemente impaciente, suspiró y miró hacia otro lado, como si no tuviera tiempo para lo que percibía como una molestia. Cuando le mostró la identificación, Rebecca apenas la miró antes de negar con la cabeza. «Lo siento, pero no puedo dejarlo pasar. Si realmente tuviera una reunión con el equipo de dirección, habría sido notificado por mi jefe». El hombre, sin perder la calma, intentó explicarle. «Entiendo, pero en realidad, esta reunión fue agendada directamente con el equipo de dirección. No he pasado por recursos humanos ni por otros departamentos. Fue algo interno». Rebecca lo miró fijamente, claramente sin creerle. Ella dio un paso hacia él, con una actitud algo intimidante. «Escuche, señor, no estoy segura de cómo consiguió esta identificación, pero esto es Harrison y CEO, y no cualquiera puede entrar solo porque dice que tiene una reunión. Si no tiene algo más, le pido que se retire». La tensión comenzaba a acumularse en el aire. Algunos empleados pasaban por el vestíbulo, observando la escena sin entender del todo lo que ocurría. Pero el hombre mantenía una actitud serena, aunque su paciencia comenzaba a agotarse. Había enfrentado situaciones similares antes, pero en este caso, como dueño y fundador de la empresa, sentía que debía manejar la situación de otra manera. Antes de poder decir algo más, Rebecca, visiblemente molesta, decidió llamar a seguridad. «Por favor, espere aquí», le ordenó, y se dio la vuelta para hablar con uno de los guardias que estaba cerca. «Este hombre insiste en que tiene una reunión aquí, pero no está autorizado. ¿Puedes encargarte de él?». El guardia, un hombre robusto y serio, se acercó al hombre. Sin embargo,
En lugar de mostrar una actitud agresiva, el guardia lo reconoció de inmediato. «Buenos días, señor Richards», dijo, con una ligera inclinación de cabeza. Rebecca se quedó inmóvil, sorprendida, mirando cómo el guardia se dirigía al hombre con respeto. Confundida, intentó intervenir. «¿Lo conoce?», preguntó, sin poder ocultar su sorpresa. El guardia la miró, y tras un instante de silencio, comprendió lo que estaba sucediendo. «Sí, Rebecca, él es el señor Richards, el fundador y dueño de esta empresa». La expresión en el rostro de Rebecca cambió de inmediato. El color se le fue del rostro y su mandíbula cayó ligeramente, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Rebecca, todavía con la cara pálida, miraba al señor Richards como si lo estuviera viendo por primera vez. La verdad le cayó encima con la fuerza de una avalancha, y las implicaciones de su error comenzaban a retumbar en su mente. Sabía que había cometido un terrible error de juicio, uno que iba más allá de un simple malentendido. El señor Richards se quedó observándola con una mezcla de paciencia y decepción. Sabía que situaciones de racismo y prejuicio ocurrían con demasiada frecuencia en el mundo, pero verlo en su propia empresa, en un lugar que él mismo había creado con el ideal de ser inclusivo, era algo que lo golpeaba profundamente. Rebecca intentó recomponerse. Su instinto fue disculparse, pero no encontraba las palabras adecuadas. Yo lo siento, señor Richards», dijo, balbuceando mientras se esforzaba por mantener la compostura. «No me di cuenta es decir, pensé que». Pero el señor Richards la interrumpió, su voz baja pero firme. «Rebecca, no me debes una disculpa a mí. Si lo piensas bien, la disculpa es a ti misma y a todos aquellos que puedas haber juzgado de esta forma antes de conocernos realmente». Su tono de voz no era agresivo, pero la seriedad en sus palabras era innegable. Rebecca tragó saliva, consciente de que la situación no terminaría con una simple disculpa. Cada segundo que pasaba, sentía como la vergüenza y el arrepentimiento se acumulaban en su interior. «Entiendo, señor Richards, de verdad, volvió a murmurar, bajando la vista, sin saber cómo lidiar con el peso de sus actos. Sin embargo, el señor Richards, sin querer prolongar su incomodidad, la miró directamente y añadió: «Lo que acabas de hacer representa una gran lección para todos nosotros, Rebecca. No solo para ti, sino para toda la compañía. Este lugar fue fundado con la creencia de que cada persona, sin importar de dónde venga o quién sea, debe ser tratada con respeto y dignidad. Tú eres la primera persona que los visitantes encuentran, la primera impresión que reciben de esta empresa». Rebecca asintió, sintiendo un peso en el pecho al entender que su papel iba más allá de simplemente atender la recepción. «Yo entiendo eso ahora, señor Richards. Nunca pensé, quiero decir, no debería haber asumido nada», respondió, su voz apenas un susurro. El señor Richards mantuvo su mirada en ella, y aunque parecía estar dispuesto a perdonarla, también entendía que era su responsabilidad asegurar que algo así no se repitiera. Después de unos segundos de silencio, él se dirigió al guardia que los había estado observando en silencio. «Por favor, llama al director de recursos humanos. Quiero que nos reunamos con él en mi oficina. Y Rebecca, por favor, ven también. Necesitamos hablar de algunas cosas, y creo que esta conversación será útil para ti y para toda la empresa». Rebecca asintió en silencio, sintiendo una mezcla de vergüenza y gratitud. Sabía que podría haber perdido su empleo en ese mismo momento, y sin embargo, el señor Richards había optado por una reacción diferente, una que le daba la oportunidad de aprender y enmendar su error. Rebecca caminaba hacia la oficina del señor Richards con una sensación de pesadez en cada paso. Se sentía atrapada en sus propios pensamientos, recapitulando cada detalle de su error. Sabía que, si bien podría parecer un incidente pequeño para algunos, había abierto una ventana hacia algo mucho más profundo y vergonzoso que llevaba dentro de sí misma sin siquiera saberlo. La puerta de la oficina del director estaba abierta. Al llegar, el director de recursos humanos,
Un hombre sereno y de mirada cálida llamado Luis, ya estaba esperando. Había trabajado en la empresa casi desde su fundación, y su compromiso con los valores de inclusión y respeto era evidente en la forma en que siempre trataba a todos, sin importar su puesto o antecedentes. Luis saludó a Rebecca con una leve inclinación de cabeza, y ella le devolvió el gesto con una expresión de disculpa. Estaba claro que él ya estaba al tanto de la situación. En silencio, Rebecca tomó asiento junto a Luis y el señor Richards, quienes intercambiaron miradas antes de que él comenzara a hablar. Rebecca, quiero que sepas que estamos aquí para entender, no para juzgar, comenzó Luis, con un tono calmado y amable. Pero también quiero que seas consciente de lo que tus acciones pueden significar para alguien más. Para alguien que pueda sentirse juzgado o menospreciado por razones completamente irrelevantes. Rebecca asintió lentamente, y tras un momento de pausa, intentó explicarse. Sé que lo que hice fue un error terrible. No sé cómo pasó, simplemente, supuse, y actué sin pensar. Fue prejuicio, lo sé. Es doloroso admitirlo, pero nunca quise hacerle sentir. Se detuvo, luchando con las palabras, consciente de lo vacío que sonaba en voz alta. Luis asintió con comprensión, pero también le devolvió una mirada seria. Rebecca, el hecho de que no lo quisieras no cambia que el señor Richards experimentara lo que experimentó. Él es nuestro fundador, pero también es alguien que confía en que esta empresa, la cual construyó desde cero, represente algo que va mucho más allá de la simple rentabilidad. Luis continuó explicando que este incidente sería una oportunidad para implementar un nuevo protocolo dentro de la empresa. Él y el señor Richards habían discutido previamente la idea de un programa de formación enfocado en la inclusión y el respeto a la diversidad, y este momento parecía el punto de partida ideal para ponerlo en práctica. El señor Richards tomó la palabra, dirigiéndose a Rebecca directamente. No se trata solo de entrenarte a ti, Rebecca, sino de asegurarnos de que todas las personas que forman parte de esta empresa sepan que no hay espacio para el prejuicio aquí. Todos en este equipo son embajadores de una cultura que queremos ver crecer. Esta empresa no solo produce, vende o genera ingresos. Queremos ser un modelo de cómo deberían funcionar las cosas en cualquier lugar. Rebecca, abrumada, apenas podía sostener la mirada del señor Richards. Sentía que las palabras eran sinceras y profundas. Su error no había sido solo con él, sino con los valores que él había cultivado durante años, con esfuerzo y dedicación. El señor Richards se dirigió a Luis, sugiriendo que organizaran sesiones de entrenamiento no solo para los nuevos empleados, sino también para aquellos que, como Rebecca, pudieran no haber comprendido plenamente la importancia de ciertos valores. Todos cometemos errores, Rebecca, agregó el señor Richards, con un tono más suave. Y tienes la oportunidad de enmendar este error, y tal vez, ayudar a otros a no cometerlo en el futuro. Rebecca sintió un nudo en la garganta mientras escuchaba estas palabras. Sabía que no sería fácil, pero también estaba agradecida de tener la oportunidad de demostrar su cambio. En ese momento, entendió que su camino no solo era corregir lo que había hecho, sino transformar su manera de pensar. Luis propuso entonces una actividad de reflexión que serviría para toda la oficina. Cada miembro del equipo pasaría un día observando y participando en diferentes áreas de la empresa para entender mejor el trabajo de sus compañeros y cómo sus propias acciones afectaban al conjunto. Rebecca se ofreció como voluntaria para ser la primera en realizar esta actividad, sabiendo que no solo la ayudaría a ver las cosas desde otra perspectiva, sino también a demostrar su compromiso por aprender y mejorar. Esa misma tarde, Rebecca comenzó su recorrido en una de las áreas más alejadas de su zona de confort, el departamento de atención al cliente. Rebecca pasó la siguiente semana en el departamento de atención al cliente, un entorno que le era completamente desconocido pero que, en poco tiempo, le brindó una perspectiva que jamás hubiera imaginado. El bullicio constante, las llamadas interminables y los rostros agotados de los trabajadores de este departamento le revelaron lo exigente que era ese trabajo. Su primer día, Rebecca se sintió fuera de lugar,
especialmente porque algunos empleados la reconocieron como la asistente de la alta dirección que había cometido el grave error con el señor Richards. Ella notaba esas miradas, y aunque se sentía vulnerable, no perdió la calma. Sabía que había aceptado este recorrido para afrontar la situación desde un lugar de humildad. Una de las encargadas de supervisar el área, una mujer llamada Carla, se dio cuenta de la incomodidad de Rebecca y decidió intervenir. «Rebecca, no te preocupes. Todos aquí saben que estás haciendo esto por una buena razón. No te vamos a juzgar», dijo Carla, ofreciéndole una sonrisa cálida. «Aunque no te voy a mentir, los empleados aquí están curiosos sobre lo que realmente sucedió». Rebecca respiró profundo y con una voz casi temblorosa, empezó a compartir su historia con Carla y otros empleados que estaban a su alrededor. Les habló de cómo, sin darse cuenta, había permitido que sus prejuicios influenciaran sus decisiones. Confesó que nunca había pensado en sí misma como una persona prejuiciosa, y cómo esa experiencia con el señor Richards le abrió los ojos. Los empleados la escucharon en silencio, y aunque al principio la tensión en el ambiente era palpable, poco a poco se fue relajando. Rebecca comenzó a entender las dificultades que enfrentaban sus compañeros en el área de atención al cliente. Observó cómo Carla y su equipo atendían llamadas de clientes furiosos, resolvían problemas complejos y, aún así, mantenían una actitud positiva. Esto le permitió reconocer algo que, desde su posición en las oficinas ejecutivas, nunca había llegado a notar. Los empleados de esta área no solo eran el rostro de la empresa, sino también los primeros en enfrentar y resolver los problemas que los clientes experimentaban. Uno de los momentos más significativos para Rebecca fue cuando observó a un trabajador, un joven llamado Samuel, quien siempre llegaba con una sonrisa y una actitud positiva. Durante una de las jornadas más agotadoras, ella se acercó y le preguntó cómo lograba mantener el buen ánimo en un trabajo tan desafiante. «Sabes, yo también he lidiado con prejuicios en mi vida», dijo Samuel, sin apartar la vista de su pantalla. «Muchas veces, cuando la gente me ve, no espera que esté aquí, trabajando en una oficina. Pero cada día trato de hacerlo mejor y demostrar que, sin importar de dónde vengamos, podemos aportar algo valioso. Aquí todos me respetan, y sé que cada interacción es una oportunidad para cambiar la percepción de alguien». Rebecca sintió como esas palabras la atravesaban. Ella, que había sido quien juzgó al señor Richards sin conocerlo, se encontraba ahora frente a alguien que había superado juicios similares todos los días, simplemente manteniéndose fiel a su carácter y dedicación. La humildad de Samuel, su fuerza y su convicción dejaron a Rebecca conmovida. Pasar tiempo en el área de atención al cliente se convirtió para ella en una experiencia transformadora. Cada día aprendía más sobre sus colegas y sobre la importancia de valorar a cada persona, independientemente de sus antecedentes o su apariencia. Luego de esa semana, Rebecca fue asignada al área de mantenimiento. Desde las 5 de la mañana, se encontraba limpiando las oficinas, barriendo pasillos y asegurándose de que todo estuviera en perfecto estado antes de que los ejecutivos llegaran. Aquella rutina era agotadora, y pronto descubrió lo invisibles que estos empleados podían llegar a ser para aquellos que simplemente pasaban a su lado sin darles importancia. Trabajar junto a Mario, el jefe de mantenimiento, le enseñó sobre el esfuerzo físico y la dignidad con la que desempeñaban sus labores. Mario era un hombre de pocas palabras, pero su dedicación y ética de trabajo hablaban por él. Cada día, revisaba cada rincón de la oficina, se aseguraba de que todo estuviera en perfecto estado y trataba a su equipo con respeto y admiración. Rebecca entendió lo difícil que era el trabajo de mantenimiento y lo fundamental que era para el funcionamiento de la empresa. Sin ellos, ningún empleado podría trabajar en un ambiente limpio y ordenado. A pesar de la importancia de su labor, Mario y su equipo pasaban desapercibidos y rara vez recibían el reconocimiento que merecían. Rebecca, impresionada por la dedicación de Mario, decidió hablar con él al finalizar una jornada. Mario nunca había entendido realmente el valor de su trabajo, admitió con sinceridad. Esta semana he aprendido más de lo que puedo expresar, y es gracias a personas como usted.
Mario le sonrió y respondió: «El trabajo es trabajo, señorita Rebecca. Para mí y para mi equipo, lo importante es hacer lo que hacemos bien, sin importar si nos ven o no. No esperamos reconocimiento, pero agradezco que lo aprecies». Al finalizar su tiempo en el área de mantenimiento, Rebecca había cambiado profundamente. Cada experiencia, cada persona con la que había trabajado, le había enseñado algo valioso. Su perspectiva se había ampliado y su respeto por todos los empleados había crecido enormemente. Se dio cuenta de que su papel en la empresa no era solo desempeñar sus tareas administrativas, sino también ser consciente de la importancia de cada persona en el funcionamiento de la organización. Rebecca había pasado semanas en áreas que jamás imaginó, trabajando codo a codo con personas de todos los niveles de la empresa. Entendió que cada individuo, desde el director hasta el encargado de limpieza, tenía un papel crucial en el éxito de la empresa. Ahora, estaba lista para volver a su rol, pero esta vez con un propósito renovado y una empatía profunda hacia todos sus compañeros. Cuando Rebecca finalmente regresó a su escritorio en la planta ejecutiva, lo hizo como una persona completamente distinta. Habían pasado varias semanas desde que inició su rotación en diferentes áreas, y cada día había transformado su perspectiva de una manera que no podría haber anticipado. Su experiencia en atención al cliente y mantenimiento la había sensibilizado profundamente y ahora sentía una admiración genuina hacia todos los empleados, independientemente de su rol. Era un nuevo comienzo para ella, pero también para la manera en que planeaba desempeñar su trabajo. Mientras Rebecca revisaba algunos documentos de rutina, recibió un mensaje de Michael, el director de recursos humanos. Él quería reunirse con ella en la sala de juntas, y aunque el tono del mensaje era cortés, ella sintió que esta conversación no era una simple reunión de seguimiento. Michael había sido uno de los impulsores de esta experiencia de reeducación, y ahora estaba interesado en conocer sus conclusiones finales y el impacto que había tenido en ella. Al entrar en la sala de juntas, Rebecca encontró a Michael acompañado de otros 3 ejecutivos, incluida la directora general de la empresa, Caroline Tennyson, una mujer de semblante sereno, conocida por su dedicación hacia la integridad y justicia dentro de la empresa. La reunión comenzó con una serie de preguntas que intentaban profundizar en los aprendizajes de Rebecca durante sus semanas en el campo. Cada pregunta iba más allá de los hechos superficiales y apuntaba a cómo sus vivencias habían cambiado su percepción y su empatía hacia sus colegas. Rebecca explicó con sinceridad cómo se había enfrentado a sus propios prejuicios. Admitió que, antes del incidente con el señor Richards, nunca había considerado que sus suposiciones personales pudieran ser tan dañinas. Les contó sobre Samuel, Carla y Mario, personas que la habían impresionado profundamente con su dedicación y fortaleza, personas a las que anteriormente no había valorado de manera justa. Reflexionó sobre cómo la presión de su puesto y la rutina cotidiana la habían llevado a ignorar la humanidad detrás de cada rostro con el que se cruzaba en los pasillos de la empresa. He aprendido que cada puesto tiene un valor incalculable, y que cada persona merece ser vista y respetada, sin importar su rol o apariencia, dijo, con una voz cargada de emoción. Los ejecutivos escuchaban atentamente, pero fue Caroline quien se inclinó hacia adelante y rompió el silencio. Rebecca, me alegra escuchar todo esto, y confío en que realmente has cambiado, comenzó Caroline, con una voz calmada pero firme. Sin embargo, esta experiencia no se trata solo de lo que tú has aprendido. Queremos que seas parte activa en cambiar la cultura de esta empresa, en hacerla un lugar donde todos, desde el personal de mantenimiento hasta los directivos, se sientan valorados. La conversación dio un giro inesperado cuando Caroline reveló que habían estado trabajando en una nueva política de inclusión y respeto en el ambiente laboral. Como parte de su compromiso hacia una cultura más inclusiva, estaban buscando líderes que fueran conscientes de estas problemáticas y que pudieran predicar con el ejemplo. La sorpresa de Rebecca fue evidente cuando Caroline le propuso ser una de las principales embajadoras de esta nueva política. Queremos que tomes todo lo que has aprendido y lo compartas con el resto del equipo, explicó Caroline. Queremos que lideres talleres, que seas un rostro de cambio y, sobre todo,
que demuestres con tu comportamiento diario cómo una persona puede superar sus propios prejuicios. Rebecca sintió una mezcla de emoción y responsabilidad. Sabía que esta era una oportunidad para redimirse verdaderamente, y al mismo tiempo, ayudar a otros a evitar los mismos errores que ella había cometido. En ese momento, aceptó el rol, comprometida a hacer un cambio real, no solo por los demás, sino también como una forma de reconciliarse con sus propias acciones pasadas. Esa misma semana, Rebecca comenzó a trabajar en el diseño de los talleres y en materiales para sensibilizar a otros empleados. Decidió que, en cada sesión, compartiría sus propias experiencias, incluyendo el incidente con el señor Richards, porque comprendía que solo mostrando vulnerabilidad y honestidad podría conectar genuinamente con sus compañeros. La historia de cómo había juzgado injustamente a un hombre por su apariencia sería el eje de cada charla. Sabía que sería doloroso recordar ese error una y otra vez, pero estaba decidida a convertir ese error en una lección poderosa para los demás. La primera sesión de sensibilización fue dirigida a un grupo de supervisores y gerentes. Rebecca estaba nerviosa, pero también sentía la importancia de lo que estaba a punto de hacer. Al comenzar, explicó con detalle cómo había prejuzgado al señor Richards y cómo, hasta que no vivió la experiencia de trabajar en áreas como atención al cliente y mantenimiento, no comprendió la magnitud de sus errores. La audiencia la escuchaba en silencio, algunos asintiendo en señal de comprensión, otros visiblemente impactados por la honestidad con la que narraba su historia. Al final de la sesión, un joven supervisor se levantó y compartió cómo él mismo había experimentado situaciones similares, aunque en el sentido opuesto, siendo juzgado por su origen humilde cuando comenzó a trabajar en la empresa. Sus palabras resonaron en toda la sala, y el ambiente se llenó de empatía y entendimiento. Fue en ese momento que Rebecca se dio cuenta del impacto que podía tener al hablar de su propia experiencia. Ella no solo estaba ayudando a los demás a reflexionar sobre sus actitudes, sino también creando un espacio seguro donde todos podían compartir sus propias historias. Con el tiempo, las sesiones de sensibilización lideradas por Rebecca se convirtieron en un elemento crucial dentro de la empresa. Su trabajo inspiró a otros a reevaluar sus propias conductas y a ser más conscientes de los prejuicios que todos llevaban, muchas veces de manera inconsciente. La cultura de la empresa comenzó a transformarse lentamente, y Rebecca fue testigo de cómo los empleados, que antes se limitaban a cumplir con sus labores, ahora compartían un espíritu de comunidad y respeto mutuo. Meses después, durante una reunión general de la empresa, Caroline subió al escenario para agradecer públicamente a Rebecca por su dedicación y esfuerzo en hacer de la compañía un lugar más inclusivo y respetuoso. Rebecca fue aplaudida y reconocida por sus colegas, y en ese momento, sintió una mezcla de humildad y gratitud. Recordó aquel primer encuentro con el señor Richards, el momento en que había cometido el error que la llevó a iniciar este camino de cambio. Aunque nunca volvió a encontrarse con él en persona, Rebecca sabía que debía su transformación a esa única e incómoda experiencia. Ese desconocido había sido el catalizador de un cambio profundo y gracias a él, había aprendido una lección invaluable: nunca juzgar a alguien por su apariencia, siempre buscar entender la historia detrás de cada individuo, y recordar que todos, sin excepción, merecen respeto. Rebecca se sentía finalmente en paz, no solo por haber corregido sus errores, sino por haber utilizado su experiencia para hacer un cambio positivo en la vida de muchas personas. A medida que avanzaba el tiempo, Rebecca se sumergía cada vez más en su papel como embajadora de la política de inclusión y respeto en la empresa. La dirección ejecutiva confiaba plenamente en ella, y su compromiso era visible en cada taller, en cada conversación con empleados nuevos y veteranos, y en cada iniciativa que ella lideraba. Sin embargo, la transformación que experimentaba iba mucho más allá de su papel profesional. Era algo personal y profundo. Cada sesión que organizaba tenía un enfoque diferente. Rebecca adaptaba sus talleres para abordar temas específicos, desde el respeto a los colegas de distintos antecedentes culturales hasta la importancia de la empatía en el trato diario con los clientes. Estos talleres se habían convertido en un lugar de conexión y diálogo abierto,
donde los empleados no solo hablaban sobre sus experiencias, sino que también compartían sus temores y desafíos. Había creado una cultura en la que el respeto y la humanidad eran tan esenciales como los objetivos de productividad. Una tarde, mientras revisaba algunas notas para su próximo taller, recibió una llamada inesperada en su oficina. Era un número desconocido, pero contestó, pensando que podía tratarse de algún proveedor o incluso de algún miembro de la junta. Al contestar, una voz familiar y cálida se escuchó del otro lado. «Hola, Rebecca. No sé si me recuerdas, pero soy Charles Richards». La sorpresa de Rebecca fue absoluta. Aunque habían pasado meses, aquel encuentro inicial con el señor Richards había quedado grabado en su memoria. No esperaba volver a saber de él, y mucho menos recibir una llamada directa. Se tomó unos segundos para procesar la situación antes de responder, tratando de sonar serena a pesar de la mezcla de emociones que la embargaban. «Señor Richards, claro que le recuerdo. Es un honor volver a hablar con usted», respondió, con la voz temblorosa por la emoción. Charles Richards continuó, explicándole que había estado siguiendo de cerca los cambios en la empresa y que, en particular, había escuchado sobre los talleres de inclusión que ella lideraba. Su voz transmitía un tono de aprobación y gratitud, algo que Rebecca jamás habría imaginado recibir de alguien a quien, en un principio, había tratado de manera tan injusta. «Debo decirle que estoy impresionado con lo que ha logrado en tan poco tiempo, Rebecca. No solo ha cambiado su perspectiva, sino que está logrando inspirar a otros a hacer lo mismo. Eso es algo verdaderamente admirable», comentó el señor Richards. Rebecca sintió una mezcla de alivio y humildad al escuchar sus palabras. Había trabajado incansablemente para redimirse, para ser un ejemplo positivo, pero escuchar directamente la aprobación del señor Richards era algo que jamás habría esperado. En ese momento, él le hizo una propuesta que cambió el rumbo de la conversación de una manera inesperada. «Rebecca, quisiera invitarla a una reunión especial que estamos organizando en mi grupo de empresas. Creemos que su experiencia y enfoque podrían ser sumamente valiosos para nosotros en un proyecto que estamos lanzando», explicó Richards. «Nos gustaría colaborar en una iniciativa de inclusión y liderazgo, y creo que usted es la persona indicada para ayudarnos a liderarla». La invitación sorprendió a Rebecca, quien, aunque honrada, sintió una mezcla de inseguridad y emoción ante la posibilidad de trabajar junto a alguien como el señor Richards en un proyecto tan significativo. Él le explicó que la iniciativa estaba diseñada para crear una cultura organizacional inclusiva y empoderadora en varias de sus empresas, y estaba seguro de que la perspectiva de Rebecca podría ser un factor transformador. Después de tomar unos segundos para procesar la propuesta, Rebecca aceptó con gratitud. Sabía que este sería un desafío importante, pero también una oportunidad única para hacer un cambio aún más amplio y significativo. Al colgar, sintió que su vida profesional estaba a punto de tomar un giro radical y positivo, uno que la llevaría a nuevas alturas en su propósito de promover la igualdad y el respeto. La primera reunión con el equipo del señor Richards fue una experiencia reveladora. Allí conoció a un grupo diverso de profesionales de distintas áreas, todos con un compromiso sólido hacia la misión de inclusión y respeto. Durante la reunión, compartieron historias personales y profesionales sobre cómo los prejuicios y las desigualdades habían afectado sus vidas. Algunos de ellos incluso habían experimentado discriminación en otros entornos laborales, lo cual les había dejado cicatrices profundas. Para Rebecca, escuchar estas historias la llenó de una renovada convicción. A medida que avanzaba el proyecto, Rebecca empezó a trabajar en el desarrollo de un programa de capacitación que abarcaría no solo el respeto en el ambiente de trabajo, sino también la empatía en el trato hacia los clientes y proveedores. Esta iniciativa se basaba en el entendimiento de que la inclusión no era solo una obligación ética, sino un componente esencial para crear un ambiente laboral próspero y respetuoso. Rebecca se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades iniciales y de los errores cometidos en el pasado, cada paso que había dado la había llevado a ese momento. Su trabajo con el equipo del señor Richards le permitía llevar su mensaje a una escala mayor,
abarcando varias empresas y personas que, de otro modo, no habrían tenido acceso a estos talleres de inclusión y liderazgo. Mientras organizaba los primeros eventos de capacitación, Rebecca decidió integrar ejercicios que invitaran a los participantes a ponerse en los zapatos de los demás. Sabía por experiencia propia que la verdadera empatía surgía cuando uno era capaz de ver el mundo desde la perspectiva de otra persona. Los asistentes, muchos de los cuales eran directivos de alto nivel, se mostraron inicialmente escépticos, pero con el tiempo y gracias al carisma de Rebecca, comenzaron a abrirse y participar activamente. Los resultados no se hicieron esperar. La colaboración entre empresas y el sentido de pertenencia de los empleados empezó a florecer de una manera que nadie había anticipado. Gracias a la experiencia y la guía de Rebecca, muchos directivos comenzaron a cuestionarse sus propios prejuicios y a adoptar prácticas más inclusivas en sus departamentos. Al finalizar el primer año del proyecto, el impacto era evidente. Las encuestas internas mostraban que los empleados se sentían más valorados y respetados, y la rotación de personal había disminuido significativamente. Más importante aún, Rebecca se había convertido en un símbolo de cambio y redención, y su historia de transformación personal inspiraba a todos aquellos que la escuchaban. Con el primer año del proyecto completado, el impacto de los talleres de inclusión y respeto liderados por Rebecca era innegable. Los cambios internos en cada una de las empresas de Richards se sentían tanto en el ambiente laboral como en las relaciones entre los empleados. Sin embargo, lo más impresionante era que la historia de Rebecca había comenzado a resonar más allá de las paredes de esos negocios. Cada vez más personas querían escuchar cómo una simple secretaria había evolucionado hasta convertirse en una voz poderosa de cambio y redención. Uno de los momentos más memorables se produjo cuando una revista de negocios de alto perfil publicó un artículo sobre la historia de Rebecca y su viaje personal. Titulado De prejuicios a principios, la transformación de una mujer y el impacto de su liderazgo inclusivo, el artículo relataba cómo el encuentro inicial entre ella y el dueño de la empresa se había transformado en una colaboración que estaba marcando una diferencia tangible en el mundo corporativo. La historia, acompañada de imágenes de Rebecca en sus talleres y entrevistas con empleados que habían sentido el impacto de su liderazgo, comenzó a circular rápidamente. Pronto, su historia estaba en las redes sociales, en podcast y en programas de televisión que discutían la importancia de la inclusión y el respeto en el ambiente laboral. Un día, Rebecca recibió una llamada de un presentador de un programa de televisión matutino. El presentador estaba impresionado con su historia y quería que compartiera su experiencia en vivo para una audiencia más amplia. Para Rebecca, era una oportunidad que nunca habría imaginado: contar su historia frente a millones de personas y, posiblemente, inspirar a otros a cambiar sus propias actitudes y prejuicios. La entrevista en el programa de televisión se convirtió en un evento emocional. Rebecca compartió no solo los detalles de su trabajo, sino también su experiencia personal y los errores del pasado. Habló abiertamente sobre el prejuicio que había mostrado al principio, el impacto que había tenido en ella el encuentro con Richards y la profunda transformación que siguió. Durante la entrevista, el presentador le preguntó qué consejo daría a las personas que aún luchaban con prejuicios y estereotipos. «Mi consejo es que no tengan miedo de mirar hacia adentro y cuestionar sus propias creencias», dijo Rebecca, con la voz firme y clara. A veces, esos prejuicios están ahí sin que lo sepamos, pero reconocerlos y tomar la decisión de cambiarlos es lo que realmente nos hace crecer. Creo que la verdadera fortaleza está en tener la humildad para aprender de los errores y en querer ser mejores personas. La entrevista generó una avalancha de mensajes de apoyo, agradecimiento y reflexiones en las redes sociales. Personas de todos los ámbitos compartieron sus propias historias de prejuicios y cambios personales. La historia de Rebecca se convirtió en un catalizador para muchas personas que también buscaban una transformación, y pronto su buzón de correo estaba lleno de mensajes de personas agradeciéndole por su honestidad y por ser una inspiración. Uno de esos mensajes era de una joven recién graduada que, como Rebecca, también había experimentado prejuicios y discriminación. La joven expresaba cómo, gracias a la historia de Rebecca,
Se sentía motivada a buscar trabajo en una empresa donde pudiera marcar una diferencia, donde pudiera contribuir a crear un ambiente inclusivo y de respeto para todos. Este mensaje tocó profundamente a Rebecca, quien respondió personalmente, alentando a la joven a seguir adelante y a nunca perder la fe en la capacidad de cambio. El impacto de Rebecca no solo se limitó a personas individuales. Muchas empresas comenzaron a implementar sus propios programas de inclusión y respeto, inspirados en su historia y en el modelo que ella había desarrollado junto al equipo de Richards. Los talleres y prácticas de Rebecca se convirtieron en un ejemplo para otros líderes empresariales que entendieron que el verdadero éxito de una empresa se basaba en el respeto y la valorización de cada empleado. Con el tiempo, Rebecca fue invitada a participar en una conferencia internacional sobre inclusión y diversidad en el ámbito laboral. Allí, frente a cientos de empresarios y líderes de todo el mundo, compartió su experiencia y habló sobre la importancia de crear un ambiente de respeto, no solo para cumplir con políticas de diversidad, sino porque era lo correcto. Su discurso fue ovacionado de pie, y su historia fue compartida en medios de comunicación de distintos países. Al finalizar la conferencia, Charles Richards se le acercó con una sonrisa orgullosa. Ambos recordaron aquel primer encuentro en el vestíbulo de la empresa, cuando ella, impulsada por prejuicios, le había negado la entrada. Ahora, después de todo ese camino recorrido, ambos comprendían la magnitud de lo que había sucedido. Lo que en un principio fue un incidente desafortunado, había desencadenado una transformación profunda y positiva que estaba impactando vidas en todo el mundo. Nunca imaginé que todo esto sería posible, dijo Rebecca, mirando a Richards con gratitud. Pero gracias a usted, he aprendido que todos tenemos el poder de cambiar, sin importar cuán arraigados estén nuestros prejuicios. Richards asintió, visiblemente conmovido. El cambio empieza con la voluntad de reconocer nuestros errores y transformarlos en algo bueno. Tú has hecho precisamente eso, y el mundo es un lugar mejor gracias a ello. Con el tiempo, Rebecca se convirtió en una figura de referencia en el ámbito de la inclusión laboral. Su historia no solo transformó una empresa, sino que inspiró a todo un sector. Y, para ella, el mayor logro era saber que, gracias a su experiencia, otras personas tenían la oportunidad de aprender, crecer y transformar sus propios prejuicios en un compromiso hacia la equidad y el respeto. Así, lo que comenzó como un día ordinario en el trabajo, una experiencia de prejuicio y rechazo, se convirtió en una lección monumental que cambió vidas. Rebecca siempre llevaría consigo aquel primer encuentro en el vestíbulo, no como un recuerdo amargo, sino como el punto de partida de una misión de vida. Una misión que, sin saberlo en ese entonces, le daría propósito y la oportunidad de hacer del mundo un lugar mejor para todos. Nuestro sueño es llegar a 1000 suscriptores antes de fin de año. Por favor suscríbete, dale me gusta, y sé parte del sueño también. Vamos que ya falta poco.